Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general del día de hoy, pero que va a ser una lectura resumida, una lectura que va directo al grano, signo de Piscis. Como siempre, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Y vamos a comenzar, Piscis, por la carta de expectativa. Mensaje inquietante y hombre rico. Toma ya. Vamos allá. Empezamos, signo de Piscis, por una carta que nos está hablando, mira, de que en este día de hoy hay ciertas situaciones ante las cuales vamos a decir que no puedes hacer nada, aparte de estar pues atento, porque te veo aquí como que quieres recibir algo, una noticia, una llamada, la respuesta de una persona de algún asunto a lo que te has aplicado. Por lo tanto, hay situaciones que sí, que mediante cierto esfuerzo y mediante aplicarse, aunque sea un poquito, dan resultado, pero hay otras que no, hay otras que no dependen ni de ti ni de mí, por lo tanto a lo mejor es de alguna oficina, de alguien aparte, por lo tanto es como que vamos a coger aire y todo va a salir bien. La carta de mensaje inquietante no tiene por qué ser un mensaje desagradable, es un mensaje que nos hará cambiar de opinión, lo que significa que tú a lo mejor no tienes mucha fe en cierta cosa, pero viene algo a que te cambie de opinión y a que te diga, pues sí, fíjate que tú decías que no iba a salir, pero al final sí. Es un mensaje, pues como te he dicho, te cambia de opinión, pero no necesariamente ha de ser algo negativo, porque cuando escuchamos eso automáticamente ya decimos, ay no, qué decepción. Puede que no sea una decepción, así que vamos a abrirnos a todo lo que tiene que darte este día de hoy. La carta de mensaje, de hombre rico. La carta de hombre rico pues nos está hablando de una persona que claramente mediante sus esfuerzos ha llegado a cierto puesto, que digamos, a cierto reconocimiento, porque fíjate en su cara se nota el cansancio, que digamos, por lo tanto no es que haya sido esto algo regalado, sino su esfuerzo le ha costado su tiempo también. Esto también es un augurio, no hace falta que sea la energía de un hombre, que puede que sea pues sencillamente que estés recibiendo cierta noticia que te anuncia que algún negocio o trabajo, lo que sea, va a tener buena cosecha, ¿ok? Porque también está hablando de algún negocio muy bueno y con buenas ganancias. La carta de, esta carta no hace falta que sea algo de juicio, sí o sí, muchas veces es algún asunto de papeleo, pero que también estamos hablando de algún hombre o alguien a tu alrededor que está reconociendo su colaboración en algún asunto. Es como, vale, va, que yo me equivoqué, o a lo mejor esto yo sé que lo tengo que hacer yo, es como que está asumiendo su parte en una situación, cierta confesión también. Habla de edificios a los que hay acceso. Por ejemplo, hasta ahora a lo mejor que buscabas una cita, que te den una cita de, no sé, por ejemplo, de los juzgados, que quieres ir pues a sacar tu acta de nacimiento, a lo que sea, de un hospital, y ahora te está llegando esa cita y que te permite el acceso a ese edificio. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot, signo de Piscis, en este día de hoy. Y como siempre te vuelvo a recordar que esto es general, quédate con lo que resuena contigo, lo que no, vamos a dejarlo ir. Y en el caso de que quieras una lectura tuya un poquito más detallada, te dejo aquí el número, mi número, y abajo también en la caja de descripción. Vamos allá, empezamos. Signo de Piscis. Con la carta del carro, la reina de espadas y el paje de bastos. Ahora sacamos un poquito más de cartas. La carta del carro habla de movimientos, ¿vale? Habla de regreso a los orígenes, por lo tanto en este día de hoy puede que estés hablando pues de hacerles alguna visita a tu madre, a tu papá, o sencillamente pues que ellos quieren ir a verte en el caso de que estén y que os llevéis bien. Es una carta que está hablando de carreteras, por lo tanto puede que estés haciendo movimientos, yendo y viniendo. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque con estas energías de Aries y tal, Mercurio, la gente está un poquito torpe, ¿vale? Yo también estoy muy torpe últimamente y es algo, bueno, oye, lo que hay. Pero bueno, una carta de que está hablando de que a lo mejor estás hablando de algo
disculpa el ruido, que estás hablando de algo de tu coche, de tu moto, de algún tipo de vehículo, ¿vale? Que lo estás hablando con alguien, pero que se está viendo, signo de Piscis, claramente que en este día de hoy avanzas en algunos asuntos, pero que avanzas con éxito. No estamos hablando de un avance a medias, sino es un avance con éxito. Con la carta de la Reina de Aires, en este día de hoy te está diciendo que te va a tocar aquí hablar y que te escuchen. No te veo aquí dando muchas explicaciones, pero como comunicando tu decisión. Va a haber una situación en la que realmente tú eres el que manda, tú eres el que está como que vas a poner a lo mejor límites, o que estás aquí, le vas a poner cierto límite a una persona, a lo mejor que quiere reconciliarse contigo, lo que sea. Yo estoy viendo que sí, que podría haber el regreso de una persona en este día de hoy, pero que no tiene por qué ser una energía de una persona negativa. Sencillamente, pues a lo mejor que está yendo y viniendo, a veces que te dice que está, a veces que no, y como que estás aquí, le vas a poner fin a cierta energía no muy estable, que digamos, ¿ok? Por lo tanto, esto se está viendo y de manera bastante clara en esta lectura de hoy. Ahora, con la energía de paje de bastos, es una energía joven, es una energía bastante bonita. En este día de hoy puede haber algo que te llame mucho la curiosidad y que querrías hacer, pues a lo mejor desde hace mucho tiempo. Es una energía de juego, de diversión, es una energía de llevar a cabo y darle vida a algo que me apasiona mucho, que me significa cierta creatividad, ya sea en tu casa, ya sea una actividad con tus hijos, ya sea pues con tus amigos. Estás como que te dejas llevar por esas acciones que nacen a partir de la pasión. Veo que aquí, signo de Piscis, como que también, como te he dicho antes, te va a tocar eso de poner ley y orden. ¿Acerca de qué? De alguien a tu alrededor, a lo mejor como que es una energía un poco despistada, que sí que voy a hacer pero que luego no hace, que te dice, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que es tu hijo que quiera, no sé, se quiera inscribir, apuntar a una academia de baile, pero que luego no va, al cabo de 4 días no quiere, ya no quiere ir, pero antes sí que tenía esa pasión y sí que quiero ir. Entonces pues como que estás aquí, que cortas con esas actitudes no muy responsables, vamos a llamarlas así. En fin, con la carta de la luna en este día de hoy te veo súper intuitiva, por si era poco. Esto es tu arcano, por lo tanto representa el yo soy, más con el eclipse que se está dando en esta energía. Es como que de repente el cielo se está alineando, vamos a llamarlo así, para signo de Piscis, de Aries, iba a decirte ahora, para que se te dé, vamos a decir así, para que lo que tú dices aquí en este día de hoy, lo que quieres hacer, que tenga ese éxito. Veo que también con esta energía signo de Piscis, que como te he dicho, vas a estar súper intuitivo, déjate guiar por eso. Es un día en el que a lo mejor estás recibiendo cierta revelación, ya sea mediante darme cuenta, mediante el sueño, una persona que te está diciendo algo. Se está viendo bastante bien, pero como tu arcano es como que te elevas en este día, y como vamos a decir que tienes esa energía magnética, esa energía llamativa, esa energía bastante bonita. En el caso de que estés rodeado por mucha gente se va a notar. Y si no miento, y si me acuerdo bien, en tu horóscopo diario del otro canal también te quedó algo así, más para la gente que tiene su casa número 1 en el signo de Piscis, ¿vale? También que si es tu signo así solar, sí que va a aplicar, pero mucho más si es la casa número 1. Con la carta de la Torre. La carta de la Torre habla de que a lo mejor en este día de hoy, signo de Piscis, Dios no quiera que se te vaya a romper algo, se vaya a romper, no sé, que estás lavando, por ejemplo, que vas a poner tu lavavajillas y de repente se te resbala pues algo, una taza o vaso, lo que sea, que se te rompa, Dios no quiera. Es una carta que está hablando de que desde hoy o desde hace un tiempo atrás, pero a partir de ya es como que estás viendo que espérate, que aquí hay muchas cosas que necesitan un reset, pero desde el principio. Esto es una carta que está hablando de un guiarse mediante ciertas situaciones que te empiezan a suceder. La carta de la Torre te está diciendo puede que cierta situación parezca un poquito caótica, pero tú vas a saber cómo actuar, ¿vale? No te metas mucho en eso de por qué, para qué se está dando tal y tal. Sencillamente fluye con esta situación y vas a ver cómo las cosas van a resultar mucho mejor. Es una carta que también habla de edificios grandes, edificios como si es, como te he dicho antes, es con esta carta a los que vas a tener acceso.
y más con la carta del mundo que te ha quedado después, es como que esto realmente te va a gustar muchísimo. Claramente todo esto que tú estás haciendo va a significar mucho cambio en tu realidad y a partir de ahora, por lo tanto, mucho cuidado con los detalles, con las cosas que quieres hacer, con las cosas que quieres mejorar. Si hay algo que no estás viendo con claridad, que lo hables, que lo digas, que puede que hasta incluso estés aquí lidiando o no sé, hablando con una persona que se dedica pues a trabajar desde una oficina, que digas, ay, qué cara de pocos amigos, no me gusta esa mujer, vale, por ejemplo, pero resulta que sí, que te está ayudando muchísimo, porque esto es un cambio de realidad de 180 grados, de verdad, mucho éxito y mucha velocidad. Te veo con una alegría de mucha felicidad, de verdad, esto es un deseo que se te cumple, pero que no es, ah, ya está, se dio. No, yo veo que va a causar un cambio en tu rutina diaria, va a tirar hacia abajo a lo mejor ciertas ilusiones, como si es lo que te he dicho aquí antes, que tú estás, ay Dios, que esto, por ejemplo, que no va a darse, no sé qué, porque ya lleva mucho tiempo, no sé qué, pero al final sí que se está dando de manera muy bonita. La torre no ha de ser que una energía muy fea, la torre es que la vivimos casi a diario, como si es un plan que tenías en tu día a día y de repente pues surge algo que te cambia de ese organizar, que digamos, y que te tira eso hacia abajo. Por lo tanto, no tiene por qué ser algo muy grave, ¿eh? Piscis, vamos a ver un balón mágico y la carta que te ha quedado es esta. Fíjate la magia. Ay, no sé si notas que hay cierta magia alrededor en estos días. Yo sí que lo noto y mucho, o al menos es la elección de conectar con eso y no con el caos que está causando Mercurio. Te está diciendo que la luz que tú estás buscando ya está en ti, la magia que tú estás buscando ya está en ti, que sigas esas cosas, ¿vale? Que le dan cierta paz a tu alma, que alimentes esa parte, porque muchas veces la gente dice, no, la paz que tenemos así que escucharla, hay que conectar, que sí, pero que, a ver, tenemos cosas, ratos en tu día a día, una persona que decide, por ejemplo, que le dedique muchas horas a los conflictos, a su trabajo, a sus rollos así en general, pero que descuida la parte a lo mejor de lo que es la pareja, sus hijos, su casa, su mascota. No se permite ese vivir, no se permite ese disfrutar y ese conectar con lo que hay alrededor, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer esas cosas que sí que nos regalan esos ratos de paz, de armonía, meditar, ir a pasear, estar con tus hijos haciendo alguna actividad o lo que sea. Esas cositas alimentan esa paz, le dan esa paz y esa armonía a tu alma. Por lo tanto, pues todo lo que va a conectar, todo lo que va a ver a tu alrededor y está fluyendo hacia ti, lo empiezas a ver y empieza a darse, ¿vale? Es como, háblame que te escucho, vale, necesito que me des una explicación o que necesito que me des una clave. Por ejemplo, vamos a suponer que tú le estás hablando así al universo, pero mientras el universo te está hablando, tú que te vas a colocar unos auriculares o cascos y estás escuchando música a tope, que son los conflictos diarios y tal, que claramente hay que atender, obvio, pero vamos a buscar ese equilibrio, vamos a darnos un ratito de paz para que veas que las cosas están muchas veces ahí al lado, pero que nos hacemos muchas veces autosabotaje y no lo vemos, ¿vale? Si te ha resonado algo de esto, te invito a que le des a like y a que te suscribas al canal. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Piscis.